Antes de que los mamadores en redes sociales hicieran el chiste, que por cierto me hizo mucha gracia, de que el test de las 16 personalidades es el nuevo horóscopo de la generación Z, adjunto captura de pantalla, existía una teoría propuesta por Carl Jung en donde proponía la existencia de 8 tipos de personalidades, misma que fue la base de lo que hoy se expone en el famoso test de las 16. Se me hizo interesante investigar al respecto y como resultado de eso, aquí está este video. Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la personalidad. Antes de entrar de lleno a la explicación del test de las 16 personalidades, considero que es importante definir el concepto, por lo que cabría preguntarnos, ¿qué es la personalidad? Según el diccionario de Google, es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Sin embargo, eso es ambiguo, quedarnos solo con eso no satisfacería la curiosidad por el término, pues vaya que sí es complejo. Tiene su origen en la palabra persona, que viene del latín persona, que era la máscara utilizada por un personaje teatral. A su vez, el latín la tomó del etrusco, fersu, mismo que nos remonta a la Grecia clásica, al teatro antiguo, en donde se los denominaba prosopón, que significa delante de la cara, a las máscaras que utilizaban los actores para interpretar a sus personajes, justo como en el latín. Cada una de ellas esbozaba diferentes muecas, las cuales tenían como propósito expresar un sentimiento y, por tanto, lograr una mejor representación teatral. Siendo así, la personalidad podría ser nuestra máscara, algo que utilizamos para hacernos oír, para hacernos notar, para darnos a conocer, pero esto lo veremos más adelante. Dado que persona expresa la singularidad de un individuo miembro de la especie humana, independientemente de las circunstancias biográficas, genéticas, sociales o económicas, esto era muy diferente en la Roma antigua. Personas eran solamente los ciudadanos, es decir, quienes poseían derechos, que a diferencia de los esclavos, quienes no eran considerados personas, pues no podían decidir ni siquiera sobre su propio actuar. Aquellas personas poseedoras de derechos ciudadanos eran, básicamente, gente poderosa e influyente. Otro cambio radical ocurrió con la llegada de la era cristiana, pues supuso un cambio en el término, le dio sentido al dogma de la Trinidad. Si bien Dios es todo y todopoderoso, ante las personas se muestra como un trío, así como también dotó de significado al dogma de la encarnación, pues Cristo es hombre y como hombre tiene naturaleza humana, sin embargo, nunca deja de tener la naturaleza divina. Y esta unión se da en la persona, que es Cristo o Jesús, o mejor dicho, la persona la hace posible, como ustedes prefieran. Así, persona pasa a significar, según la definición del filósofo cristiano Boecio, la sustancia individual de la naturaleza racional. Podemos suponer que la persona permite la conexión entre lo humano y lo divino, propia de un individuo, propia de alguien con razón, quizá una noción de lo que hoy llamamos conciencia. Bien que mal, Dios puede ser la infinitud y lo humano nuestra finitud, desembocando en un estado de angustia constante por estar entre esas dos. Bueno, yo digo, igual y no. Con el paso de los siglos, la palabra persona fue teniendo un significado más general. El concepto ahora mismo es comprendido coloquialmente como un sinónimo más de ser humano, y gracias al desarrollo de la palabra persona fue que se dio a luz al adjetivo personal, mismo que facilitó el desarrollo del sustantivo personalidad, utilizado para designar la totalidad de características personales que interactúan dinámicamente entre sí para producir aquel estilo relativamente estable de desenvolverse individual y socialmente que un individuo posee. Teniendo eso, comprendemos a la personalidad como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular y que se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. La personalidad se configura por dos componentes o factores, el temperamento y el carácter. En cuanto al temperamento, todos los seres humanos poseemos una herencia genética, es decir, las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de los ojos, el tono de piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina, de alguna manera, ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales. Y se le llama carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son solo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad. Hay que comprender también que la personalidad se irá desarrollando y modificando con el tiempo, y gracias a la influencia de diversos factores. Vaya, que no es algo que se pueda cambiar. Lo importante es saber que de nuestra personalidad dependerán nuestras habilidades, el cómo las desarrollamos, cómo aprendemos y aplicamos ese conocimiento, así como la forma en la que nos desenvolvemos e integramos en diversos grupos sociales en determinados contextos. Lo fundamental es saber que la personalidad es una característica individual, la característica del individuo que a la vez es conjunto y que, de hecho, es lo que hace que seamos tan diferentes los unos de los otros.
El estudio de la personalidad se debe, más que nada, a la curiosidad por saber cuáles son los motivos y las causas que llevan a un individuo a actuar, sentir y desenvolverse de determinada manera en un medio, así como el desarrollo de habilidades que le permiten aprender e interactuar con el entorno en que se encuentra. Pero antes de que la psicología se interesara por la personalidad y cómo es que ésta está determinada y determina a las personas, se comenzó por el estudio de la psique, es decir, en aquellos procesos conscientes e inconscientes propios de la mente. Recordemos que lo inconsciente es todo aquel proceso mental del cual el individuo no se da cuenta, no lo percibe, pero sucede aún con eso. Al ser una ciencia relativamente nueva, al menos a mediados del siglo XX, la explicación de estos procesos era vista por los intelectuales de la época como habladurías de gentes que suponen bastante. Y es que en aquel entonces conceptos como individuo, identidad, arquetipo, inconsciencia incluso, que ahora cualquiera, incluidos tú y yo, utilizamos para una mejor comprensión de nosotros mismos, pues en aquel entonces las explicaciones a los mismos eran motivo de burla por el hecho de no ser tan profesionales ni tan comprobable el estudio realizado para llegar a esas conclusiones. De igual forma, puedo decir que la psicología estaba chiquita y que no hacía más que empezar. Es decir, la química inició siendo alquimia porque unos güeyes en la Edad Media creían que iban a poder crear una piedra que les otorgaría vida eterna. Continuamos. En tiempos en que Freud decía que la explicación a la conducta de una persona, por consiguiente del funcionamiento de la psique, se debía a sus impulsos sexuales y por tanto sus instintos de satisfacer necesidades físicas, las pulsiones, así como las experiencias traumáticas de la niñez, es que aparece Carl Jung, quien había sido su alumno, compañero y hasta defensor, pero que se distanció de él tras tener discrepancias sobre la dinámica del funcionamiento de la psique, pues Jung consideraba que había más complejidad en el actuar humano que simplemente limitarlo al líbido. Equipado con la teoría freudiana y su vasto conocimiento en mitología, religión y filosofía, es que se encamina a la época en que aporta la psicología en mayor medida y para la posteridad, en lo que hoy se conocen como las teorías de la personalidad. Pero también fue la época en la que obtiene resultados de su trabajo enfatizado al estudio del espacio interno, que también da material para otro video, solo dejen que me lea lo suficiente de la vida y obra de Jung, pues son realmente increíbles las cosas que le sucedieron durante y para la realización de sus estudios. Ya habrá videos sobre él, las dinámicas del psiquismo y los arquetipos. Lo que sí nos interesa para poder continuar con el tópico personalidad es el concepto que hizo sobre las imágenes primordiales. El propio Jung define la imagen primordial o arquetipo como la forma introspectivamente reconocible de un orden psíquico a priori, y que estas imágenes deben considerarse como carentes de contenido sólido, por lo tanto como inconscientes. Solo adquieren solidez, influencia y conciencia eventual en el encuentro con los hechos empíricos. Básicamente son las formas de pensamiento comunes a todos los seres humanos, por consiguiente es parte de la personalidad del individuo, que pasan a ser patrones emocionales y de conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. Es así y a través de varias experiencias, interpretaciones de las mismas y finalmente su estudio, que Jung consigue darle forma a su propia teoría de la personalidad. Según Jung, las personas encontramos nuestra personalidad o destino cuando dejamos de lado nuestra máscara, el arquetipo persona, que es toda conducta y comportamiento que asumimos porque suponemos o consideramos como correcto o bueno en determinado escenario. Nos hace sentir satisfechos y es lo que le enseñamos a los demás de nosotros, lo que queremos que vean. Con el tiempo, y si no se profundiza en sí mismo para saberle y comprender que es una elección, asume como nuestra forma de ser, y que cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, el arquetipo sombra, que rara vez visitamos o vemos, que nos molesta y desagrada, que nos apena aceptar y que no nos gusta mostrar a nadie más por no ser moralmente correcto o por ser muy íntimo, el caso, nos apena hacerlo y no lo mostramos. Sin embargo, Jung dice que somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto y aceptarlo, encontramos nuestra verdadera personalidad, el arquetipo del self. Me recuerda lo que Freud decía sobre hacer consciente lo inconsciente, pero eso es quizá por la dualidad y la trinidad que supone el equilibrio entre las dos partes. Jung agrega el concepto del self y lo hace más complejo en lo que se conoce como proceso de individuación, que es el medio por el cual se llega al self, abraxas por los amigos y las armies. El self es entonces el equilibrio, es aquí donde logramos reconocernos a nosotros mismos, la culminación del individualismo y la armonía de sí con uno mismo. Jung nos habla de dos actitudes básicas de la personalidad, introversión y extraversión. En la introversión, las personas son guiadas a ver hacia sí mismas, se preocupan más en ver cómo el mundo o las situaciones del mismo les afectan, sintiéndose mejor estando solas con su mundo interior, conociendo y comprendiendo los pensamientos y sentimientos propios, mientras que en la extroversión las personas son guiadas hacia lo externo y ven cómo ellos logran dar un impacto hacia el mundo, orientándose hacia las relaciones sociales, el mundo y las cosas. Dado que somos parte del enorme conglomerado que la humanidad significa y nos vemos en la necesidad de convivir con las personas de nuestro alrededor, independientemente de si nuestra actitud es de alguien introvertido o extrovertido, es evidente que tenemos que lidiar con ambos mundos, tanto el interno como el externo, y que cada quien lo hace a su manera. Tenemos nuestra propia forma de llevar a cabo esta interacción con ambos mundos.
Es aquí que surge una clasificación más que tiene como propósito generalizar la forma en que uno interactúa con el mundo, de la introversión y la extraversión. Jung ideó 4, las cuales denominó funciones psicológicas básicas, las cuales son: pensamiento. Pensar supone evaluar la información o las ideas de forma racional y lógica. Jung llamó esta función como racional o la toma de decisiones en base a juicios, en vez de una simple consideración de la información. Sentimiento. Es el acto de sentir como el de pensar, es una cuestión de evaluación de la información. En este caso está dirigida a la consideración de la respuesta emocional en general. Jung le llamó racional, evidentemente no de la manera en la que estamos acostumbrados a usar el término. Sensaciones, que como indica la propia palabra, supone la acción de obtener información a través de los significados de los sentidos. Una persona sensible es aquella que dirige su atención a observar y escuchar, y por tanto a conocer el mundo. Jung consideraba esta función como una de las irracionales, o lo que es lo mismo, que comprende más a las percepciones que al juicio de la información. Intuición. Este es un modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes típicos. Es irracional o perceptiva como la sensación, pero surge de una bastante más compleja interacción de las grandes cantidades de información. Más que una simple visión o escucha, Jung decía que era como ver alrededor de las esquinas. A partir de los dos tipos de actitud de la personalidad y las funciones psicológicas básicas, Jung describió 8 tipos de personalidad. Las podemos obtener al juntar los términos de las funciones con los términos de las actitudes, los cuales son: pensamiento introvertido. Se formulan preguntas y tratan de comprender su propio ser, apartándose para ello al reino de sus ideas. Pensamiento extravertido. Se rigen a sí mismas y a los demás según reglas y principios físicos. Más que los hechos materiales, les interesa la realidad. Sentimiento introvertido. Inaccesibles al resto de la gente, dan sin embargo una impresión de autonomía y de armonía. Suelen apasionarse por la música y por la poesía. Sentimiento extrovertido. Convencionales, bien adaptados a su época y a su medio. Les interesa el éxito personal y social. Son volubles y se acomodan a las modas. Sensación introvertido. Se nutren de sus impresiones sensoriales y viven inmersos en sus sensaciones internas. A menudo son modestos y callados. Sensación extravertido. Les interesan los fenómenos externos. Son prácticos, empecinados y aceptan el mundo tal como es. Intuición introvertido. Son soñadores, se entregan a sus visiones internas, se empeñan en transmitir una experiencia esotérica singular. Intuición extravertido. Su intuición les hace tener olfato para cualquier novedad, suelen solucionar disputas y ser líderes carismáticos. Cabe mencionar que pese a ser una clasificación que deriva de la experiencia de Jung como psiquiatra, al día de hoy no es tan aplicable, pero sí que su trabajo sirvió de punto de partida y también de inspiración para el desarrollo de otras teorías de la personalidad, siendo uno de los trabajos más notables el indicador Myers-Briggs, o MBTI por sus siglas en inglés, que es el tema principal del video. El indicador Myers-Briggs. El MBTI fue desarrollado por Catherine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Myers en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente yo no viví eso, pero claro está que debió de ser muy canijo ser contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial. Basta con leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl para hacerse una idea de lo cruda que fue. Un libro muy exquisito y que recomiendo mucho, sobre todo si te interesa la psicología por la logoterapia. Algo curioso es que Catherine estaba desarrollando su propia teoría de los tipos de personalidad, empezando en 1917. Incluso desarrolló un esquema basado en 4 tipos: social, pensador, ejecutivo y espontáneo. Sin embargo, este estudio no continuó, pues en 1921 Carl Gustav Jung publica su obra Tipos psicológicos. Claro que la primera versión no estaba en inglés, sino en alemán. La versión traducida al inglés llegó en el año de 1923. Después de leer la obra de Jung, Catherine quedó fascinada, o eso supongo, pues abandonó su propia teoría para poder profundizar más en la de Jung. Quiero decir, hizo de lado al menos 6 años de estudio de su propia creación para enfocarse en lo que alguien más hizo. Puede que o haya coincidido bastante con las ideas propuestas por Jung, o que el trabajo de Jung estuviera más avanzado y fuese más preciso que el de ella. No sé, debería de investigarlo también. Sin embargo, el interés de Catherine viene de años atrás, justamente después de octubre de 1987, año en que nació su hija Isabel, puesto que desarrollaba teorías sobre cómo criar a un niño de una buena manera. Entonces, su interés por la personalidad se refleja en eso, en manipular las condiciones del crecimiento de su hija para que tenga una buena educación y así ser un determinado tipo de persona llegada a una edad adulta. Llegó incluso a sacar a Isabel de la escuela tradicional para educarla en casa, cosa que también está cool. En 1918, Isabel contrajo matrimonio con Clarence Myers, justo un año después de que su madre comenzara con su estudio sobre las personalidades. Al haber diferencias y un ambiente de tensión entre Catherine y Clarence, la relación madre-hija se iba deteriorando. Esto solo motivó a Catherine a continuar con su estudio sobre las personalidades, para comprender de mejor manera al esposo de su hija y saber cómo tratarle. Esto, por supuesto, para mantener una buena relación con Isabel. En 1923, Catherine le muestra la obra de Jung a su hija, pero esta no le toma mucha importancia, al menos al principio, pues cuando consiguió trabajo se dio cuenta de que algunas personas no estaban satisfechas con lo que hacían, y entonces se preguntó si había alguna relación entre la manera de ser de una persona y un tipo de trabajo, si la personalidad era la apropiada para determinada labor.
Catherine publicó 2 artículos para la revista New Republic, en los cuales explica y describe la teoría de Jung. Los títulos de esos artículos fueron Encuéntrate a ti mismo utilizando la caja de la personalidad y Arriba de la barbarie, publicados entre 1926 y 1928 respectivamente. Para 1929, Isabel publica una novela de misterio titulada El asesinato que ocurrirá, en donde utiliza algunas ideas y conceptos de la tipología. La tipología, en psicología, es el análisis de la clasificación de las personas de acuerdo a su conducta o a las particularidades de sus emociones. Es después de este año que Isabel se acopla y apoya progresivamente las investigaciones que desarrollaba su madre sobre tipología. El Briggs-Myers implementó las ideas propuestas por Jung, así como las propias. Para la creación de este test, ellas adjudicaron una nueva dicotomía denominada estilo de vida, y esta se basa en cómo una persona se orienta hacia el mundo exterior, ya sea juzgador o perceptivo. Una dicotomía es la división de un material teórico o un concepto en 2 aspectos que resultan ser contrarios o al menos muy diferentes entre sí. Estas dicotomías son: mente, ¿de dónde proviene tu energía? ¿Del mundo exterior o del interior? Esto se conoce como extroversión o introversión. Información, ¿cómo percibes la información? ¿Prefieres conocer a través de los sentidos o interpretar y agregar significado? Esto se llama sensación o intuición. Toma de decisiones. Al momento de tomar decisiones, ¿prefieres primero observar la lógica y consistencia o primero mirar a la gente y las circunstancias especiales? Esto se llama pensamiento o sentimiento. Estilo de vida. Manejando el mundo externo, ¿prefieres decidir las cosas o prefieres mantenerte abierto a nueva información y opciones? Esto se llama juicio o percepción. Luego se creó una encuesta en papel que eventualmente se convertiría en el primer MBTI. La prueba fue para evaluar el tipo de personalidad y se desarrolló completamente después de 20 años de investigación de Briggs-Myers, junto con su madre y miles de personas más. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Isabel quería ayudar a reducir los conflictos entre las personas y ayudarlos a entenderse en lugar de hacerse daño y matarse. Observó que algunas personas también odiaban sus trabajos en el ejército y quería entender su experiencia. En 1942 se crea el Briggs-Myers Type Indicator y en 1944 se publica el manual para su uso. En 1956 el indicador cambia su nombre a su forma moderna, Myers-Briggs Type Indicator. En 1945, el decano de la Facultad de Medicina, George Washington, permitió que Isabel y su madre aplicaran el MBTI a estudiantes de primer año. Esto incluyó aproximadamente 5.500 estudiantes, y Briggs-Myers los estudió durante años al observar los patrones entre los que abandonaron y los estudiantes exitosos. Catherine dedicó el resto de su vida a presentar las ideas de Jung y aplicarlas de manera que pudieran mejorar la vida de las personas. En cambio, Isabel se hizo cargo de los estudios y gracias a las observaciones de su madre y de Jung pudo iniciar la creación de un cuestionario en papel para evaluar el tipo de personalidad. Isabel pasó la última mitad de su vida tratando de cumplir la visión de su madre. Catherine fue principalmente la fuerza impulsora y la inspiración detrás de la creación del MBTI, e Isabel fue la fuerza de trabajo que creó la prueba física en sí. Ahora que sabemos qué es el test de las 16 personalidades, cabría preguntarse, ¿cuál es su propósito? Su propósito es ayudar a las personas a identificar y conocer su tipo de personalidad para llevar de mejor manera sus vidas, pues saber esto tiene múltiples aplicaciones, desde una elección de estudios superiores, que supone ya un estilo de vida, hasta la comprensión del porqué de nuestra afinidad con ciertas personas y con otras el rechazo como respuesta inmediata. Ahora bien, ya que sabemos de dónde vienen las 16 personalidades, pasaré a hablar un poco sobre ellas, aunque bueno, solo voy a narrar lo que está escrito en la página oficial de las 16 personalidades. De hecho, toda la información de este video ha sido sacada de páginas de internet, gracias Wikipedia, y de documentos que me encontré por ahí. Lo único que hice fue contarla, acomodarla y transcribirla. Les estaré dejando los links a las fuentes más interesantes, así como el enlace a la página para que, si gustan, realicen el test y sepan qué tipo de personalidad tienen. Dicho esto, y creo que debí decirlo al principio del video, comencemos. Las 16 personalidades. El sistema MBTI reconoce 4 grupos, compuestos, cada uno, por 4 tipos de personalidades que comparten la aparición de 2 dicotomías en el mismo orden. El primer grupo es el de los analistas. Son los tipos de personalidad intuitiva N y de pensamiento T, conocidos por su racionalidad y excelencia intelectual. Estos tipos de personalidad abarcan la racionalidad y la imparcialidad, sobresaliendo en debates intelectuales y campos científicos o tecnológicos. Son ferozmente independientes, de mente abierta, decidida e imaginativa. Se acercan a muchas cosas desde una perspectiva utilitaria y están mucho más interesados en lo que funciona que en lo que satisface a todos. Estos rasgos hacen que los analistas sean excelentes pensadores estratégicos, pero también causan dificultades cuando se trata de actividades sociales o románticas. Las personalidades que conforman este grupo son arquitecto, lógico, comandante e innovador.
El segundo grupo es el de los diplomáticos. Son los tipos de personalidad intuitiva N y sentimiento F, conocidos por su empatía, habilidades diplomáticas e idealismo apasionado. Los diplomáticos se centran en la empatía y la cooperación, brillan en la diplomacia y asesoramiento. Las personas que pertenecen a este tipo de grupo son cooperativas e imaginativas. A menudo desempeñan el papel de armonizadores en su lugar de trabajo o círculos sociales. Estos rasgos hacen que los diplomáticos sean individuos cálidos, empáticos e influyentes, pero también causan problemas cuando es necesario confiar exclusivamente en la racionalidad fría o tomar decisiones difíciles. Las personalidades que conforman este grupo son abogado, mediador, protagonista y activista. El tercer grupo es el de los centinelas. Son los tipos de personalidad observador S y juzgador J, conocidos por su capacidad y enfoque en el orden, la seguridad y la estabilidad. Los centinelas son cooperativos y muy prácticos, adoptan y crean orden, seguridad y estabilidad a donde quiera que vayan. Las personas que pertenecen a uno de estos tipos tienden a ser trabajadoras, meticulosas y tradicionales, y se destacan en los campos logísticos o administrativos, especialmente aquellos que dependen de jerarquías y reglas claras. Estos tipos de personalidad se adhieren a sus planes y no evitan las tareas difíciles, sin embargo, también pueden ser muy inflexibles y reacios a aceptar diferentes puntos de vista. Las personalidades que conforman este grupo son logista, defensor, ejecutivo y cónsul. El cuarto y último grupo es el de los exploradores. Son los tipos de personalidad observador S y prospección P, conocidos por su espontaneidad, ingenio y flexibilidad. Estos tipos son los más espontáneos de todos y también comparten la capacidad de conectarse con su entorno de una manera que está fuera del alcance de otros tipos. Los exploradores son utilitarios y prácticos, brillan en situaciones que requieren una reacción rápida y la capacidad de pensar de pie. Son expertos en herramientas y técnicas, usándolos de muchas maneras diferentes, desde dominar herramientas físicas hasta convencer a otras personas. Como era de esperar, estos tipos de personalidad son irreemplazables en crisis, artesanías y ventas. Sin embargo, sus rasgos también pueden empujarlos a emprender actividades arriesgadas o centrarse únicamente en placeres sensuales. Las personalidades que conforman este grupo son virtuoso, aventurero, emprendedor y animador. Y bueno, ese ha sido el video sobre los 16 tipos de personalidad. Les recomiendo bastante que hagan el test, pues siempre viene bien saber más para comprenderse a uno mismo y sentirse identificado para conocerse. A nadie le viene mal saber el porqué de sus acciones y este test viene como anillo al dedo para satisfacer y llenar un poco esa incertidumbre. Recuerden que el tiempo que le dedican a la comprensión de ustedes mismos será cosa de ustedes, y eso está bien, no se tengan miedo. Si quieres saber más al respecto, te dejo el link a la página oficial de las 16 personalidades. Allí encontrarás información más detallada sobre todo el indicador en sí. De igual forma, te recomiendo que cambies el idioma al inglés, pues tiene habilitadas más funciones. No necesitas saber inglés, el navegador de Google cuenta ya con un traductor. Y una disculpa por no dar una definición de cada tipo de personalidad. Sinceramente, el video hubiera durado más del doble para dar siquiera una definición que se pudiera entender, pero si ustedes quieren, puedo abordarlo en un próximo video. Sin más que decir, espero que el video te haya gustado y que lo hayas pasado bien. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Al chile no sé si habrá próximo video, pero igual.